El cambio es un cambio hacia un mundo sin reglas, donde la ley internacional es atropellada y las únicas leyes que suelen importar son las del más fuerte y las ambiciones imperiales están renaciendo. Hay una guerra de agresión en contra de Ucrania que está entrando a su cuarto año el próximo mes y siguen los conflictos en el Medio Oriente y en África. También ha habido un cambio hacia un mundo sin una gobernanza efectiva global y donde el multilateralismo está siendo debilitado por poderes que le han quitado autonomía a poder y se han minado las reglas. Y puedo multiplicar los ejemplos de cuerpos internacionales debilitados, abandonados por las grandes economías. Y cuando observamos la situación, claramente es un tiempo preocupante, porque estamos matando la estructura en donde podemos arreglar la situación y las posibilidades que tenemos sin gobernanza cooperativa. Solo queda la competencia de Estados Unidos de América por acuerdos comerciales que minan nuestros intereses de exportación, dándole concesiones máximas y que buscan abiertamente subordinar a Europa y debilitarla, combinada con una acumulación incansable de nuevos aranceles que son inaceptables fundamentalmente, incluso más cuando son usados como palanca, como poder en negociaciones. Y la competencia de China, donde las prácticas distorsionadas amenazan los sectores industriales y comerciales. El control de exportaciones se ha hecho más poderoso, desestabilizando el sistema internacional del comercio internacional. Y la respuesta con el fin de arreglar estos temas es más cooperación y construir mejores enfoques y claramente construir más soberanía económica y economía estratégica para los europeos, que es mucho más importante ahora. En este contexto, yo quiero hablar de dos enfoques. El primero diría que debe ser aceptar pasivamente la ley del más fuerte, que lleva al bloqueo de la política. Yo creo que aceptar este nuevo enfoque colonial no tiene sentido. Y todos los jefes de Estado y de gobierno, líderes comerciales que han sido complacentes con este enfoque, deberán aceptar una gran responsabilidad. El segundo sería adoptar una postura moral completamente. Ese pasado nos condenaría a la marginalización, a la polarización. Enfrentados con la brutalización del mundo, Francia y Europa deben defender el multilateralismo efectivo porque sirve a nuestros intereses y a aquellos de todos los que se niegan a rendirse a la regla de la fuerza. Por un lado, hay más soberanía y más autonomía para los europeos. Y por el otro lado, un multilateralismo eficiente que cumpla, que entregue resultados a través de la cooperación. Obviamente Francia y Europa están pegadas a la soberanía nacional e independencia, a las Naciones Unidas y a su carta. Y no es algo anticuado el multilateralismo. Tratemos de no olvidar esto. Lo que hemos aprendido de la Segunda Guerra Mundial. Permanezcamos comprometidos con la cooperación. Eso también, por esos principios es que nos hemos unido a la fuerza en Groenlandia sin amenazar a nadie, simplemente respaldando a un aliado y otro país europeo, que es Dinamarca. Enfrentando esta situación, esta nueva situación, este año Francia tiene la presidencia del G7 con una gran ambición, una ambición clara, restaurar el G7 como forma de diálogo franco entre grandes economías y para soluciones cooperativas y colectivas. Guerras comerciales, escalamiento del proteccionismo, aumentos de la sobreproducción solamente nos va a herir. Por eso es que enfrentarse a los desbalances de la economía mundial es nuestra prioridad. Y si observamos la situación, los desbalances actuales se deben a unos fenómenos claves y todos tenemos que cumplir con nuestra agenda. Esto incluye el sobreconsumo estadounidense, el subconsumo chino y la sobreinversión.
y la subinversión europea y la falta de competitividad. Y estos desbalances también están reflejados en brechas del desarrollo, por cierto, y no podemos conformarnos con pocos resultados que no y nos impidan sacar de la pobreza a la gente. Nuestro objetivo como G7 es demostrar que los grandes poderes mundiales todavía son capaces de alcanzar, de apoyar la economía global y llegar a acciones concretas. La cooperación no se trata de culpar a otros, se trata de asumir una parte de la responsabilidad y contribuir a las soluciones. Así que el objetivo de este G7 será construir el marco de cooperación con el fin de arreglar las raíces de estos desbalances y restaurar la convergencia y la cooperación eficiente a través del marco multilateral. Y el otro objetivo es construir puentes y mayor cooperación con los países emergentes, BRICS y el G20, porque la fragmentación de este mundo no tendría sentido. Aquí este punto, que creo que es una agenda global y parte de la agenda del G7. Del otro lado tenemos la respuesta europea y para mí, Europa claramente tiene que arreglar sus temas claves. Una carencia de crecimiento, una carencia de crecimiento del PIB per cápita y los tres pilares de nuestra economía, de nuestra estrategia con el fin de entregar más soberanía, más eficiencia, es protección, simplificación y inversión, porque así se conoce. La competitividad europea se ha quedado atrás respecto de lo de los otros años y el actual orden global enfrentándose particularmente a los chinos. El enfoque chino tenemos que reaccionar en primer lugar a protección. Eso no significa proteccionismo. Los europeos de ahora son inocentes. Es un mercado único abierto para todos sin revisar el campo de juego global. Todo el mundo puede acceder al mercado chino, como la gente accede al mercado europeo, ciertamente. Pero incluso si uno toma Estados Unidos y muchos otros países, el nivel de protección existe para la inversión y para el comercio. Y los europeos son los únicos que no protegen sus compañías y sus mercados, cuando otros países no respetan el mercado, el campo de juego nivelado. Por eso es que tenemos que ser más realistas si queremos proteger nuestra industria química, nuestra industria desde el sector automotriz a otros, porque literalmente están siendo asesinados por la falta de respeto de un marco normalizado, un marco nivelado. Europa tiene ciertas herramientas ahora, tenemos que usarlas cuando no sentimos respeto y cuando las reglas del juego no son respetadas. El mecanismo anticoerción es un instrumento fuerte, no debemos dudar en desplegarlo en este ambiente actual hostil. También tenemos que avanzar en el principio de la preferencia europea. Hay una preferencia norteamericana en ese mercado. No hay una preferencia europea hoy. Estamos creándola progresivamente y en los últimos documentos y las decisiones tomadas, decisiones que tenemos el ejemplo, el primero, es extremadamente bueno y actualmente estamos saliendo de cerca con Alemania para entregar un marco ambicioso y simple y ese es un proyecto decisivo. Le pido a la Comisión Europea que presente una propuesta tan pronto sea en 2026 con el mayor nivel posible de ambición, con el fin de entregar, diría yo, de cumplir en distintos sectores, con el principio de la preferencia europea. Esta es una necesidad. Debemos actuar sobre las importaciones también respecto de este tema de la protección y en el contexto de las amenazas fiscales y las sobrecapacidades en la agencia. Europa debe incrementar sus mecanismos de defensa, incluyendo medidas espejo para... También debemos mejorar las cualidades y el valor agregado de nuestras inversiones directas extranjeras que busquen objetivos con mayor potencial de exportación y esto es clave para el rebalanceo con China. China es bienvenida, pero lo que necesitamos es más inversión extranjera china en Europa en sectores claves para contribuir con nuestro crecimiento, para transferir algo de las tecnologías. Y no solamente exportar hacia Europa algunos dispositivos o productos que a veces no tienen los mismos estándares o son mucho más subsidiados respecto a los que se producen en Europa. Esto no es ser proteccionista.
Se trata de restaurar el campo de juego y proteger a nuestra industria. Entonces, desde algunas cláusulas a cláusulas espejo, a la preferencia europea y los incentivos para más FDIs, esta estrategia es absolutamente clave. Y en paralelo, proteger nuestras economías también requerirá una estrategia de resiliencia, tanto en importación como exportación, para enriquecer las cadenas de suministro, particularmente para las tierras raras, semiconductores, chips, y diversificar nuestros socios. El segundo pilar de la economía europea y de la estrategia europea debe ser la simplificación. Y cuando hablo de simplificación, hablamos con CSI, CSR. Tenemos que hacer muchos sectores. Lo hemos hecho en las últimas semanas. Sobre lo automotriz, tenemos que hacerlo en lo químico, lo digital, inteligencia artificial, la banca y demás. Y el núcleo de la simplificación es a veces apartarse de algunas regulaciones cuando acaba la sincronía en alguna manera. La Unión Europea en comparación con el resto del mundo. Pero también tenemos que acelerar la profundización del mercado único. Todos los sectores, todos los millones de habitantes y consumidores deben ser el mercado doméstico de las empresas de la Unión Europea. Al hacerlo, tenemos que asegurar respeto para la autonomía tecnológica y la no discriminación en la Unión Europea. Este es otro pilar, otro punto de la simplificación. El enfoque neutral en términos de tecnología y no discriminación. Hemos discriminado por mucho tiempo en distintas fuentes de energía. Es contraproductivo para los europeos. Las compañías tienen un rol por jugar y tenemos que actuar. Ustedes deben actuar. Claramente deben ayudar a identificar y concretamente ayudarnos a simplificar el trabajo donde sea necesario. En esta agenda de simplificación no se trata de discusión, sino de implementación, velocidad y escala. El tercer pilar de la estrategia europea para mayor competitividad y mayor autonomía está basado en la inversión y en la innovación. Tenemos que invertir mucho más. Si hay un Producto Interno Bruto per cápita, es diferente entre Europa y Estados Unidos. 55 a 70% de la exportación se da en términos de innovación. Y Estados Unidos es mucho más innovador por la inversión pública y privada. En nuestro presupuesto para los meses por venir, porque negociaremos a lo largo de los años, este año en Europa, tenemos que invertir mucho más dinero en los sectores críticos, donde se haga la innovación. Tecnología verde, defensa, seguridad, inteligencia artificial. La talla de nuestro presupuesto común no es la correcta. Tenemos que invertir más dinero para ser más creíbles y acelerar esta agenda de innovación, pero a la vez hay que observar la situación. No tenemos suficiente inversión privada y esta es una de las mayores diferencias. Tenemos los ahorros como europeos, mucho más que Estados Unidos, por cierto, pero esto está siendo sobreinvertido en bonos y a veces en equities, pero fuera de Europa. Por eso es que la principal prioridad debe ser el programa de aseguramiento. Lo tenemos y tenemos que hacer la implementación. En segundo lugar, la unión de los mercados capitales, precisamente con el fin de tener mayor integración y simplificación, pero también para tener un mercado de capitales eficiente, una unión con el fin de invertir más dinero y que los ahorros europeos sean invertidos en innovación y en equities en Europa. Esta agenda para mí es nuestra gran prioridad, tanto global y europea, y debe ser implementada en los próximos meses porque todo se trata del aceleramiento y Francia está comprometida a cumplir con esta agenda. Estamos trabajando muy cerca con nuestros aliados cercanos y a la vez nuestro objetivo para Francia es estabilizar nuestros resultados y nuestro enfoque macro y seguir siendo el país altamente atractivo que somos. Hemos sido el país más atractivo de Europa en los últimos 6 años y consolidar
nuestras reformas sociales y nuestras grandes ventajas. Junto al marco de negocios que tenemos, quiero insistir en el hecho de que tenemos una perspectiva estable en el suministro de energía. Exportamos 90 terawatts de electricidad el año pasado, basados en nuestro modelo nuclear. Tenemos grandes capacidades de innovación y de investigación. Tenemos uno de los mayores ecosistemas en inteligencia artificial, quantum, transición energética, etcétera, etcétera. Uno de los mejores ecosistemas. Muchos startups y unicornios están conmigo y mi delegación hoy. Por encima de eso, quiero insistir, voy a detenerme acá, en el hecho de que tenemos una infraestructura de gran calidad, unos grandes mercados con gran poder de adquisición y tenemos un lugar donde el Estado de Derecho y la predictabilidad sigue siendo el centro de las reglas del juego. Y yo creo que es claramente subapreciado por el mercado. Más allá de lo que se puede hacer en términos de inversión, más allá de lo que se puede hacer en términos de ambiciones fuertes, tener un lugar como Europa, que a veces es demasiado lento, ciertamente, y debe ser reformado, ciertamente, pero que es predecible, leal, y donde uno sabe que las reglas del juego son el Estado de Derecho. Es un buen lugar. Y yo creo que este es un buen lugar hoy y mañana. Estaremos comprometidos durante 2026 para tratar de cumplir con esta agenda global, con el fin de arreglar los imbalances globales, crear más cooperación. Y haremos lo mejor posible con el fin de tener una Europa más fuerte, mucho más fuerte, y mucho más autónoma, basada en los pilares que acabo de mencionar. Y asimismo, podemos pasar al diálogo, pero con más inversiones, con más compromisos en defensa y seguridad. Porque tenemos que invertir mucho más. Porque sí creemos, aquí en el epicentro del continente, sí creemos que necesitamos más crecimiento, más estabilidad en el mundo. Pero preferimos respeto a los bullies, preferimos ciencia a las conspiraciones y preferimos el Estado de Derecho a la brutalidad. Son bienvenidos en Europa, mucho más que bienvenidos en Francia.